Hoy les quiero platicar un poco del libro que estoy leyendo. Se llama El barquero de almas de Claire McFall. Yo elijo mis lecturas sin leer primero la hipnosis porque me gusta sorprenderme y no crearme ningún tipo de expectativa. La verdad es que me arriesgo a tener lecturas bastante malas y sí las he tenido, pero también luego tengo lecturas bastante buenas y muy interesantes que me agarran totalmente por sorpresa. Y aunque les puedo decir que la razón principal es porque no me gustan los spoilers, la verdad es que yo elijo los libros por su portada. Como no lo he terminado, no les puedo decir de qué se trata bien porque no he llegado ni siquiera a la parte buena. Pero sí les puedo decir por qué me tiene tan enganchada. Tristán es un ente, un espíritu, una deidad, cuya función única y exclusivamente es cruzar a las almas hacia el otro lado a través de un páramo que las mismas almas inventan en su cabeza. Como esa es su única función, Tristán nunca ha tenido una vida humana, ni siquiera sabe de los sentimientos, aunque sí los tiene. Como Tristán no es un ser corpóreo, siempre adopta la imagen que hace que las almas se sientan atraídas hacia él, no románticamente. Bueno, sí, puede ser románticamente o puede adoptar la forma de su papá, de su perrito, incluso de Santa Claus. El chiste es que el alma lo acompañe. Pero estas cosas que se hacen llamar guardianes tienen unos rivales que parecen dementores de Harry Potter y su objetivo es llevarse las almitas al inframundo o bajo tierra o quién sabe a dónde, pero se las comen y las convierten en uno de ellos, tipos zombies dementores. Entonces estos guardianes realmente tienen dos funciones: llevar el alma al otro lado y que estas cosas de mentores no se las coman. Todavía no sé si este es un libro de fantasía juvenil o una historia para superar los duelos, pero me tiene bastante enganchada y me está gustando mucho. Por alguna extraña razón, que obviamente es coincidencia, porque ya les dije que yo no leo las hipnosis de los libros, mis lecturas de febrero, que solo han sido dos, esta y Witches of East End, coinciden en el camino hacia el más allá. Lo chistoso es que las dos tienen en común un páramo, pero lo que se me hace gracioso de esta lectura es el guardián. Y bueno, Claire McFall no descubrió el hilo negro, sino creo que se inspiró en muchas otras cosas. Y esta historia del guardián me recordó muchísimo a las historias prehispánicas y a los griegos. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer el video sobre esto, ya que no he terminado de leer ningún libro? Esta historia del guardián que acompaña y cuida a las almas hasta llevarlas a otro lado me recuerda mucho a la historia del Xoloscuincle del México prehispánico. En el México prehispánico se creía que el mundo, el cosmos, la tierra, se dividía en tres: el cielo, la tierra y el inframundo. Cada uno de estos tenía varios niveles. Por ejemplo, el cielo tenía 13 y el inframundo tenía 9. Y tenían muchas creencias con respecto a la muerte. Es bien sabido que aquí en México se celebra la muerte, pero realmente celebramos la vida a través de la muerte. Y es que los aztecas, los mexicas y los toltecas creían mucho en las dualidades. Por ejemplo, no podía haber vida si no había muerte y no podía haber muerte si antes no habías vivido. De acuerdo a la forma en la que morías, era la manera en la que ibas a pasar tu muerte y el resto de tu existencia o no existencia. Por ejemplo, aquellos que eran guerreros y morían en el campo de batalla o en sacrificio, o incluso si eran comerciantes y morían en su trabajo, estaban destinados a acompañar al sol desde el amanecer hasta el mediodía. Después del mediodía hasta el anochecer, los que acompañaban al sol eran las mujeres que habían muerto en el parto. Pero los que morían de una enfermedad o de muerte natural, como la vejez, estaban destinados a recorrer los 9 niveles del inframundo hasta llegar al Mictlán. Cada nivel consiste en una prueba muy difícil de superar y se supone que pasan 4 años, o más bien que el recorrido hasta el Mictlán dura 4 años. Y aquí es donde entra la historia del Xoloscuincle. El Xoloscuincle acompañaba a las almas durante el primer nivel. El primer nivel consiste en cruzar un río con aguas muy tormentosas llamado Chiconahuapan. En las culturas prehispánicas se decía que el Xoloscuincle ayudaba a las almas a cruzar por este río. No encontré ninguna información en la que diga si el Xoloscuincle acompaña a las almas durante todo el camino hasta el Mictlán o los deja nada más en este nivel. Según la leyenda, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a elegir a nuestro Xoloscuincle, ya que si es blanco no nos va a querer ayudar a cruzar porque ya está limpio. Si es negro no nos va a querer ayudar a cruzar porque no se quiere limpiar. Y si es pardo, con mucho gusto nos va a cruzar. Pero hay otras historias que dicen que entre más negro mejor, porque si tienen manchas blancas quiere decir que haya ayudado a otras almas a cruzar. Y por eso los mexicas, los aztecas, los toltecas y muchas civilizaciones prehispánicas enterraban a sus muertos con choloscuincles para que los ayudaran a cruzar al otro lado. Y en algún momento de la cultura popular mexicana, esa creencia de que el Xoloscuincle nos iba a ayudar cambió y en lugar de ser un Xoloscuincle iba a ser nuestra mascota, realmente nuestro perro, el que nos iba a estar esperando a las orillas del río para cruzarnos porque nos ama y nos quería ver después de la muerte.
Y fue de aquí que Arriaga sacó su inspiración para su libro El Salvaje, donde también nos dice, igual que las abuelitas, que hay que tratar bien a nuestras mascotas para que nos ayuden a cruzar. Y no nada más las civilizaciones del México prehispánico tenían la idea de un guardián que nos acompañaba al más allá. Bueno, más que el más allá, al inframundo. Los antiguos griegos creían que Hermes, el dios mensajero, era el que llevaba las almas hacia el Hades o el inframundo. Y es que él era el único, además de Hades y su esposa, que podía entrar al inframundo. Y como él era el dios mensajero, solía ayudar a todos los viajeros, así que no es de extrañar que también los acompañara en su viaje al inframundo. Pero si Hermes llevaba las almas hasta el inframundo, también estaba Caronte, que los ayudaba a cruzar a través del río Aqueronte. Caronte es el barquero de almas, así que supongo que va a aparecer en mi libro, estoy segurísima. Se dice que Caronte cruzaba las almas a cambio de una moneda, así que las almas que no tenían dinero para pagar se quedaban vagando a orillas del río hasta que Caronte se apiadaba de ellas y las cruzaba, pero podían pasar 100 años de eso. Ya cruzando el río, las almas se dirigían hacia el lugar donde les correspondía descansar, ya sea por cómo murieron o por cómo se comportaron en vida. Y por último, en la mitología nórdica estaban las valquirias. Cuando los guerreros morían en batalla, sus almas se dividían entre dos, los que iban a ir al Valhalla con Odín o los que se iban a ir con Freya. Los que eran destinados a Odín eran guiados por las valquirias hacia el Valhalla para que así convivieran con todos los demás guerreros muertos en batalla y se prepararan para la batalla del fin del mundo o Ragnarok. Las almas de los que no morían en batalla y no se iban ni con Odín ni con Freya eran destinados a Hela, la diosa de la muerte, que también era hija de Loki. Hela reinaba en el Helheim o inframundo de la mitología nórdica. Creo que mi libro está más inspirado en esta historia porque para poder llegar al Helheim, las almas tenían que recorrer durante 9 días un prado en el que unas cosas que se parecen a los dementores las atacaban y les gritaban de cosas. Solo que al Helheim podían entrar todos, no importaba si fueran dioses o lo que fuera, y ya no podían salir. Descubrí que a estos guardianes se les llama psicopompos y que hay muchísimos. Por ejemplo, en Egipto está Anubis y en los mayas está el jaguar. También descubrí que casi todos tienen un inframundo y un perro negro guardián. Solo que eso no tiene nada que ver con este video y no tenía por qué agregarlo, aunque está muy interesante. Y eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios si ustedes también se saben historias de estos guardianes que nos ayudan a cruzar al más allá. Nos vemos la próxima. Bye.